El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Siendo dirigidos por Jesús. Muchas son las veces cuando la gente no sabe en qué dirección está yendo. Muchas son las veces cuando las personas, y demasiadas personas, están desorientadas, sin rumbo en la vida, sin una meta a la cual llegar, sin un objetivo. Y muchas son las veces cuando, especialmente algunos jóvenes, piensan que la vida no tiene ningún propósito y buscan la puerta falsa, el suicidio. Jesucristo, en el capítulo 17, ora por sus discípulos y ora por nosotros. Y cuando Él ora por usted y por mí, Él ora para que sigamos su dirección. Ora para darnos una orientación adecuada, para guiarnos en la vida, para que sepamos cuál es nuestro destino, para que nos demos cuenta qué rumbo estamos siguiendo. Ora para darnos dirección en la vida. Su oración incluye varias cosas, pero voy a destacar algunas de ellas. Los primeros 5 versículos y el versículo 22 dicen de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La primera cosa por la cual Jesucristo ora es para que experimentemos la gloria de Dios. Que nosotros experimentemos la gloria de Dios. Eso es maravilloso. Eso es grande. La gloria que me diste, le dice a su Padre Celestial, yo se las he dado. La palabra gloria en griego es doxo, de lo cual viene la palabra doxología, que es el tratado de la gloria de Dios, o el reconocimiento de la gloria de Dios. Y nosotros podemos experimentar la gloria de Dios, su esplendor, su presencia con nosotros. Y podemos experimentar la gloria de Dios a través de su poder en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación en la cual simple y sencillamente nos sentimos impotentes? No sabemos qué hacer, nuestros recursos son limitados, no sabemos cómo salir de la situación. Clamamos a Dios, pedimos a Dios, nos acercamos a Él y experimentamos la gloria de Dios en nuestra vida. Se manifiesta solucionando nuestros problemas, se manifiesta dándonos salud, se manifiesta respondiendo a nuestra petición, a nuestra oración. Jacob estaba regresando en búsqueda de su hermano, allá en Génesis 28. Y en el versículo 16, a mitad del camino,
Mientras ha puesto una piedra para poner su cabeza y dormir ahí, ha tenido una visión celestial. Y en ese momento él llega a la conclusión: ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. A veces nosotros perdemos de vista que Dios está tan cerca de nosotros, que Dios está en su casa y que nosotros podemos venir y experimentar su presencia en nuestra vida. Jacob, al final de su libro, allá en el capítulo 42, en el versículo 5, hace una declaración y le dice a Dios: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es como si dijéramos: me habían hablado mucho de ti, había escuchado bastante de ti, pero Señor, ahora te he experimentado en mi vida. Tu gloria la he experimentado en mi corazón. He sentido tu presencia. Yo no sé, amado hermano y hermana, si en sus devociones personales, en su tiempo de oración personal, cuando usted habla con Dios, cuando usted platica con Dios, cuando deja que Dios le hable a través de la lectura de la palabra, usted ha experimentado la presencia de Dios de una manera tan especial. Pero ¿sabe qué? Jesús oró para que experimentemos la gloria de Dios. Y así como Él la experimentó, Él dice: esa gloria que me diste, Dios, yo se las he dado a ellos. Y ahí estamos incluidos nosotros también. En segundo lugar, el Señor Jesús ora para que sigamos la palabra de Dios. Nuestro mapa, nuestro guía es la palabra de Dios. Nos dice en los versículos 8, 14 y 17: las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús ora para que nosotros pongamos nuestra vida bajo la autoridad de la palabra de Dios, para que nosotros utilicemos la Biblia, la palabra, como nuestro guía para el diario vivir, para la vida cotidiana. No es guía dominical, es guía también para el lunes y también para el martes. Y no es guía solamente para cómo adorar a Dios en la iglesia, pero es guía de cómo comportarnos el lunes en el trabajo y cómo ser con nuestros vecinos y cómo acercarnos a nuestros amigos, someternos a la autoridad de la palabra. Es un motivo por el cual Jesús oró. Que tengamos una obediencia total a lo que Él nos indique en su palabra. Es cierto, algunas veces vamos a decir, como en una ocasión le dijeron al Señor Jesús: dura es esta palabra, Señor, porque a veces se nos va a hacer difícil cumplir lo que la palabra nos pide, lo que la palabra nos exige, pero les aseguro que es lo mejor, que nosotros nos sometamos a la autoridad de la palabra, a la indicación de la palabra, a la dirección de la palabra. Hablaba hace unos días con un hermano y le decía: hermano, no hay otro camino, el perdón es el camino.
La palabra lo dice. No somos jueces. No debemos usurpar el lugar de Jesucristo. Él, un día de estos, vendrá en su segunda venida y será el juez. Pero ahora a nosotros nos corresponde perdonar, dar perdón, pedir perdón. Y le decía a este hermano, pero es difícil, me decía, es difícil perdonar, la situación, las consecuencias. Hermano, eso lo dejamos en las manos de Dios. Nuestro deber es perdonar. A veces la palabra nos exige, a veces la palabra nos pide algo que hace que las entrañas de nuestro ser se conmuevan. Pero es lo mejor. Se lo puedo garantizar. Es lo mejor obedecer a la palabra. No podemos, dicen los discípulos en una ocasión, no podemos obedecer a los hombres si tenemos primero que obedecer a Dios. Y si tenemos que obedecer a la palabra de Dios, y esto se antepone a otras obediencias, debemos obedecer la palabra. Jesús oró para que nosotros siguiéramos su palabra. En tercer lugar, el Señor Jesús, cuando ora en este capítulo 17, ora porque su gozo nos sea compartido. Él quiere darnos de su gozo. Versículos 13 y 24. Y luego en el capítulo 6 también quiero leer la palabra de la siguiente manera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y en el capítulo 6, versículos 20 al 22, después el versículo 24 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Una y otra vez Jesús habla y él dice que se gozaba en haber terminado la obra que Dios le encomendó en favor del hombre, pero que ahora espera que sus discípulos efectúen la parte que les correspondía a ellos y que ellos encontraran gozo en ello. Ahora Él quiere que nosotros nos gocemos también en hacer su voluntad, que nosotros nos gocemos en la vida cristiana, que la disfrutemos plenamente, que seamos felices en la vida cristiana. Leí por ahí hace algún tiempo, algunos años, una frase que decía: es mejor cargar la cruz que irla arrastrando. Y yo lo puedo entender claramente, lo que quería decir este escritor. Algunos cristianos prefieren arrastrar la cruz y sufrir la vida cristiana. Cuando uno los escucha testificar, dicen: pues hermano, ahí vamos, entre caídas y levantadas, pero ahí vamos. Ahí sufriendo pero contento. ¿Ya? Y como que ahí nos la llevamos poco a poco, pero las cosas no han ido tan bien como quisiéramos. A veces enfatizamos más lo negativo. El Señor Jesús oró para que su gozo no fuera compartido,
y para que nosotros disfrutáramos la vida cristiana, disfrutáramos la comunión con Cristo, disfrutáramos la oración, la lectura de su palabra, el conocer más de Él. Que sea un gozo, hermanos, que sea un disfrutar de sentir la paz de Él y sentir el gozo de Él. A mí me bendice mucho cuando Él dice: se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta ahorita, las enfermedades, los problemas, las situaciones, a veces en otros, a veces en nosotros, a veces en la familia, no dejan de opacar un poquito nuestro gozo. Pero un día de estos, el Señor va a cumplir su palabra. Y Él lo va a cumplir. Nadie os quitará vuestro gozo. Habrá un gozo permanente. Así como dice la palabra, que los que van sembrando la palabra de Dios pueden ir llorando mientras siembran la palabra, pero retornarán regocijados, gozosos, trayendo los frutos de su trabajo, trayendo las gavillas, dice la palabra. Gocemos la vida cristiana, hermanos. El Señor Jesús oró para que nosotros nos gocemos en la vida cristiana. El Señor Jesús oró para que seamos guardados, para que seamos protegidos del mal. Versículos 11, 12 y 15. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué oración, hermanos. Qué petición de parte de Jesús. Lo agradezco de todo corazón que Jesús haya orado para que seamos guardados del mal, de los peligros, de las acechanzas del diablo. Ninguno de nosotros puede ufanarse diciendo: a mí el enemigo de nuestras almas no me hace nada. Dice la palabra: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tanto más firme nos sentimos en su palabra y tanto más firmes estamos en la vida cristiana, mayores son los ataques del enemigo. ¿Y sabe qué? Si nos descuidamos, nos destruye. Duele cuando a alguien cercano a nuestro corazón lo ataca el diablo, pero nos gozamos en saber que aunque lo venció, aunque le puso un tropiezo, no lo ha destruido, porque la palabra se cumple, porque Dios todavía tiene misericordia de nosotros a pesar de nuestra humana debilidad, porque Dios todavía protege nuestra vida aun cuando nosotros de alguna manera nos descuidemos. El Señor en su infinita misericordia todavía nos libra. Dios todavía nos detiene. Y a veces el Señor permite ciertas cosas para que nosotros paremos de la clase de vida que llevamos. El Señor oró para que fuéramos guardados del mal, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte. El Señor oró en el versículo 17 por nuestra santificación. La palabra nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren, por la instrumentalidad de la palabra de Dios, por la instrumentalidad de la Biblia,
venimos nosotros a Jesucristo. Y cuando venimos a Jesucristo, la Biblia nos comienza a enseñar que hay un paso más en la escala de la vida espiritual, y que no debemos detenernos con sentirnos perdonados de nuestros pecados, de hecho, pero que debemos seguir adelante a la perfección cristiana, a la santificación, a que el Señor cambie ese estado pecaminoso que todavía tenemos a pesar de haber sido perdonados de nuestros pecados. Le voy a dar algunos ejemplos. Uno de ellos: los discípulos habían andado con Jesús ya cerca de 3 años. Llegan a una ciudad y Jesús les pregunta: ¿y qué discutían en el camino? Y los discípulos callaron, porque habían venido discutiendo en el camino quién sería el mayor en el reino de los cielos. Jesús aprovechó para darles un mensaje acerca del servicio. A veces nosotros todavía tenemos inclinación pecaminosa. Todavía llama nuestra atención de aquellas cosas del mundo, de aquellas cosas que el mundo nos ofrece y el pecado nos presenta en una forma atractiva, y todavía sentimos cierta inclinación. Necesitamos que esa depravación heredada, esa tendencia pecaminosa con la cual nacemos, el Señor la cambie, la transforme a un estado de santificación, de limpieza total, de purificación de nuestro corazón, de purificación de nuestros sentimientos, y esa inclinación será siempre a la voluntad de Dios. Y la lucha termina, hermanos. La lucha acaba precisamente cuando nos declaramos impotentes ante el pecado, nos declaramos sin recursos para luchar contra el pecado como un estado, y le pedimos al Espíritu Santo que venga y purifique nuestro corazón. La victoria llega, y en Cristo somos más que vencedores, dice el apóstol San Pablo. Y termina su oración, aunque pide otras cosas, pero concluyo con esto. El versículo 18: ora el Señor para que cumplamos la misión que nos comparte. Versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús vino para alcanzar a los perdidos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos envía a nosotros a compartir ese mismo mensaje de redención, de salvación. Y por supuesto, los versículos 21 al 23, Él habla de que para lograr nosotros el propósito de alcanzar a otros para Cristo, tenemos que estar unidos, bien unidos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Unidos en la experiencia de ser salvos, unidos en la experiencia de ser santificados, unidos en la influencia y en la presencia del Espíritu Santo, unidos en el propósito de compartir la palabra, de dar la palabra, pero fundamentalmente unidos en amor,
Versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Unidos en amor, unidos en el propósito de seguir fieles a Jesucristo. ¿Saben ustedes que esta oración fue por nosotros? Lea el versículo 20 y vea que Jesús oró por usted y oró por mí. Mas no ruego solamente por estos 12, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí en el Distrito Federal, por la palabra de estos 12. Y nosotros que hemos creído en Jesucristo, estamos incluidos en su oración. Él nos provee dirección en la vida cristiana. Él nos provee orientación para esos días de confusión o de desorientación. Hay una meta bien establecida a la que queremos llegar, porque el Señor la ha puesto. Versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la meta: estar con nuestro Salvador, con nuestro Señor, estar con Jesucristo. Esa es la meta a la que queremos llegar. Esa es la orientación que Jesús nos da y por la cual ora por nosotros. Que Dios nos ayude a ser obedientes a esta dirección. Que Dios nos ayude no solamente a leer de su palabra, no solamente a recibir la indicación de Él, pero que Dios nos ayude a obedecerla, fundamentalmente a obedecerla. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque oraste por nosotros, porque a pesar de la distancia y del tiempo que ha pasado, sentimos, Padre, que cuando Jesucristo ora por nosotros, está manifestando su gran amor en favor nuestro. Gracias por darnos orientación, gracias por dirigir nuestra vida, gracias por darnos la oportunidad de seguir tus pisadas. Ayúdanos a ser obedientes todos los días de nuestra vida, por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor.